Bueno, compañeros y compañeras, vamos a comenzar a saludar esta gran convocatoria que tenemos el día de hoy en el inicio de esta cuarta escuela de formación sindical del colectivo autónomo de acción sindical. El colectivo de acción sindical es un grupo de sindicalistas que creen en la autonomía y en la independencia de las organizaciones de trabajadores. Y en este sentido es que desde hace mucho tiempo, desde el año 2016, venimos trabajando y esta es nuestra cuarta escuela. De hecho, hay muchos compañeros y compañeras con los que ya hemos estado en otro espacio. Mi nombre es Jorge González San Martín, soy presidente nacional de Anfocultura. Participo también en la Comisión de Modernización de la NEF y en la Comisión de Solidaridad y Conflicto. Y para que podamos utilizar en la mayor medida posible el tiempo el día de hoy, vamos a proyectar, en primer lugar, de manera muy breve, los contenidos, ¿cierto? La planificación de esta escuela de formación sindical. Vamos con esta proyección. Se ve, ¿cierto? Se ve el PDF, ¿cierto? No se ve, No, Jorge. está cargando. Exacto. Está No se cargando, está ve. cargando. Está cargando. Dice doble clic para entrar en modo pantalla completo. Ahora sí se ve, compañero, compañera. Todavía no. No, todavía no. Joder. No se ve. Dice que has Dice que pausado está. el Sí, compartido. a pausa, dice. Sí, pínchelo otra vez. Vamos de nuevo. Hoy también a los dirigentes y dirigentes nuevas, que por ahí también vi a Francisca, bienvenida del registro civil, recientemente elegida. Ahora Muchas sí, gracias, compañera. la aplicación nos dice que se ve el PDF. Como bien les señalé, amigos y amigas, de las diferentes, ojo, aquí no hay solamente conectados dirigentes de asociaciones bases, sino que también hay compañeros de la base, y eso nos tiene súper contentos, súper satisfechos. Esta es nuestra cuarta escuela de formación sindical. Partimos hace muchos años atrás, el año 2018, con la primera escuela, y esta escuela básicamente lo que pretende es ser un espacio de formación y capacitación no solo para dirigentes de organizaciones de trabajadores del sector público, sino que también para socios y socias de base, porque es muy importante ir nutriendo, ¿cierto?, a esos compañeros y compañeras que también están en las asociaciones, no solamente para que asuman roles de liderazgo desde el punto de vista de la dirigencia, sino que también desde el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores. ¿Y cuál es el contexto actual? Un contexto necesario de defensa del Estado, pero también de autonomía e independencia sindical, ¿cierto?, respecto del gobierno o de los gobiernos de turno. Y esta cuarta versión nosotros queremos profundizar ciertos ámbitos específicos que hemos trabajado históricamente, pero también nuevos. Esos temas emergentes, contingentes, coyunturales, como por ejemplo el que vamos a revisar el día de hoy. Y básicamente el objetivo general de este espacio es que eh, desarrollemos competencias para la acción sindical permanente, reitero, en dirigentes y compañeros y compañeras de la base, mediante este proceso de formación continua para fortalecer el movimiento sindical del sector público y las asociaciones de base, tanto a nivel nacional como local, porque todos nosotros estamos en un nivel nacional, en un nivel regional, nivel provincial, etcétera. Entonces, el objetivo es que podamos fortalecernos en esa línea. Y los contenidos son muy concretos, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a partir con teletrabajo, contenido para un proyecto de ley, con nuestras compañeras Victoria Escalante y Polet Bascuñán, a quien saludamos fraternalmente. Luego viene el contenido el 6 de mayo, Historia del movimiento sindical y el pensamiento de Clotario Blés, con los compañeros Marco Tinamarca y Álvaro Escobar. Luego, el 20 de mayo, la confianza legítima. ¿Cómo defender el empleo público? Ustedes saben que estamos en un contexto muy difícil donde la actual Contralora de la República ha sacado un pronunciamiento, la verdad, muy nefasto para nuestras organizaciones de trabajadores. Por lo tanto, este contenido lo vamos a tratar con los compañeros, ¿cierto? Patricio Lama y el compañero Mario Peñailillo. El 27 de mayo vamos a ver las leyes de asociación y tratados internacionales, cambios necesarios para la legislación chilena. Esto a propósito, por ejemplo, de los temas relacionados con la elección de la NEF, donde todos sabemos que la elección se tuvo que suspender porque habían problemas para calcular los provinciales, la cantidad de dirigentes provinciales en las regiones, y como
bien ustedes saben, en el año 2018 hubo una modificación a la ley, una modificación en consulta a las asociaciones de base, que disminuyó la cantidad de dirigentes en las regiones y eso nos quitó fuerza como organizaciones. Luego vamos a trabajar con los temas de ley Karim, expectativa versus realidad, donde nos van a acompañar la compañera Nubia Guajardo, la compañera Francisca Rivas, luego los temas de inteligencia artificial con el compañero Roland Heger. El 10 de junio vamos a ver los temas de ley de incentivo al retiro con el compañero Paul Lolier y Alison López, y el 17 de junio la reforma de pensiones y la letra chica de la reforma de pensiones con quien les habla la compañera Marcela Riguelo. El 24 de junio vamos a hacer el cierre de la escuela y esta es una metodología donde básicamente lo que vamos a poner en valor es nuestra experiencia. Después de la presentación de los expositores viene un trabajo de grupo. Nosotros queremos nutrirnos, fortalecernos desde el punto de vista de ese trabajo de grupo y de las opiniones que salen en él. Vamos a registrar cada sesión, después vamos a publicar en redes sociales una edición más sintética de cada sesión, vamos a tener documentos de apoyo y vamos a certificar con un 50% de asistencia. Eso desde el punto de vista de la escuela, así que sin más pormenores, dejo con ustedes a las compañeras Victoria y Paulette, quienes nos van a introducir en un tema que ha sido muy contingente para las organizaciones de trabajadores, donde la ANEF ha tenido un rol protagónico y en particular la vicepresidencia de modernización que dirige nuestra compañera Victoria Escalante, y el contenido que vamos a analizar el día de hoy es teletrabajo, ¿cierto? Ideas para un proyecto de ley. Así que voy a dejar con ustedes a las compañeras. Si me dan un segundito que... las terminamos de admitir a los últimos compañeros y compañeras. Perfecto. Compañera Victoria y Paulette, les pedimos que se presenten y que proyecten el PPT, los contenidos que tienen para esta primera sesión de esta cuarta escuela de formación sindical del colectivo de acción sindical. Está habilitado ya para que ustedes puedan compartir, así que les pedimos que compartan. Perfecto. Antes de pasar a la imagen, porque siempre ahí como que nos borramos todo, mejor presentemos al tiro por LED para que no haya dificultades después. Y lo más probable es que nos van a estar escuchando y viendo la PPT. Bueno, mi nombre es Victoria Escalante, soy actual directora nacional de la ANEF, encargada de la Vicepresidencia de Modernización del Estado, donde están alojados un montón de temas de contingencia que nos ha tocado en este periodo, desde que tocó asumir este espacio y esta responsabilidad sindical. Dentro de las temáticas que nos ha tocado abordar está el 40 horas, ¿cierto? Que es una demanda todavía incumplida por parte de este gobierno, pese a que hay un protocolo de acuerdo ya también firmado con la Mesa del Sector Público ya hace un par de años, que se ratifica el año pasado. También tenemos todo lo que es descentralización, un proceso que está en curso desde que se inicia el gobierno, y también teletrabajo, que es como el tema que nos convoca hoy día, y transformación digital en todas sus variantes, inteligencia artificial, gobierno abierto y todo lo que se implica la era de la reforma que viene o que estamos en curso. Eso por mi parte, para darle paso a Paulette, y antes que me tome la palabra, porque si no me largo mucho. Ya, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Súper Yo soy bien. Paulette Bascuña, soy directora nacional de AMTUF, que es una de las asociaciones de FONASA.
También acá hemos trabajado largamente el tema del teletrabajo, que es lo que nos convoca hoy día. Hemos visto hartos temas en relación a nuestro rol, a las negociaciones que hemos tenido que hacer. Así que también un poco considerando nuestra experiencia, más lo que hemos podido ver, vamos también un poco a contarles un poco de cómo se ha venido desarrollando el teletrabajo y lo que esperamos hacia adelante. Así que bueno, Victoria va a partir con esta presentación, así que le hago el pase para que continúe. Sí, a nuestros moderadores nos dicen que ojalá esté grabándose la clase para que se pueda compartir posteriormente. Así que, bueno, hay que partir entonces señalar que este es un tema que se ha venido tratando ya con un tiempo, podríamos decir, desde el año 2016, que se empiezan los primeros avances que se incorporaron en la ley. Y desde ahí en adelante es una vorágine porque nos toma la pandemia, donde entramos todos a esta experiencia nueva de esta nueva modalidad de trabajo. Lo primero que hay que decir entonces que para la ANEF en esta vorágine se ha convertido y lo ha posicionado, cosa que no lo han hecho otros sectores públicos. Acuérdense que nosotros somos una organización dentro de lo que es la mesa del sector público y la que ha instalado este tema. Nos ha tocado desde esta vicepresidencia instalarlo y defenderlo para que post pandemia esto se fuera quedando y por cierto vayamos ajustando lo que hoy día tenemos. Por lo tanto, la ANEF ya abrazó la primera pelea, podríamos decir, que esto no fue solamente algo transitorio que se dio en la pandemia, sino que llegó para quedarse y por lo tanto es una nueva modalidad de trabajo no presencial y que permite hacerlo desde un lugar distinto a lo tradicional, que son los puestos de trabajo del sector, en este caso del Estado, ¿cierto? Y que, por tanto, nosotros necesitamos salir de esta transitoriedad en la que hemos estado desde la pandemia a una ley que sea más permanente. Y esto ha sido ratificado en la Asamblea Extraordinaria de julio del 2024, porque está dentro de los petitorios que nosotros tenemos como Confederación de los Trabajadores Públicos y la estamos defendiendo. Y eso hay que dejarlo súper claro porque efectivamente ha sido una tendencia que ha venido de menos a más y a nosotros como parte de este colectivo, que en esta vicepresidencia le ha tocado defenderlo. Solamente para señalar que, ¿por qué decimos esto? Porque somos tan atrevidos de decirlo. Porque justamente los otros sectores públicos, como municipio, como educación, lo han descartado. Por lo tanto, ellos pasaron de la pandemia a la presencialidad en 100% y a nosotros, por cierto, con estos artículos que vamos a ir un poquito más detallados, viendo el marco jurídico, nos ha tocado defenderlo y perpetuarlo mientras estamos a la espera de esta legislación que sea más permanente, ¿ya? Así que eso como la primera novedad. También nosotros aquí tenemos en esta PPT, ¿cierto? Que se partió en el 2016 para implementarse en el 2017 el primer piloto de teletrabajo cuando todavía no hablábamos de pandemia ni nadie lo experimentaba, con un servicio público, INAPI, con el 10% de su dotación que ingresa a este piloto para ver si era eficiente o no esta nueva modalidad de trabajo en el Estado. Hay que decirlo, con mucha resistencia de parte de los dirigentes de la época, con parte incluso de los propios trabajadores, que en sus primeras evaluaciones le encontraron bastantes problemas a esta implementación y por lo tanto en eso estábamos hasta que llega la pandemia y entramos raudamente todos los demás servicios por resguardo de nuestra vida, ¿cierto? A esta modalidad que principalmente fue avalada desde la Contraloría General de la República para y los funcionarios públicos frente a la grave pandemia que había riesgo vital. Por lo tanto, desde esa lógica, acuérdense que hubieron cierres de todos los servicios públicos y de todas las actividades comerciales, salvo las críticas, y que efectivamente nos tuvimos que ir a las casas en ese minuto sin ninguna posibilidad de hacer nada, sino que a disposición de lo que ocurriera. Todavía no sabíamos ni siquiera cuánto iba a durar la pandemia, y en ese hacer empezamos a hacer lo mismo que hacíamos presencial
de una manera habitual, muy incipiente, con los recursos que cada uno tenía y con los recursos económicos y habilidades que uno tenía, sin que esto fuera una política de Estado, hasta que empezó a normarse, ¿cierto? Ya en el artículo 67 de la ley 21.526, los 40 servicios que entraron a esta lógica, siguiendo la experiencia de INAPI, para poder empezar a ver cómo funcionaba e implementar este pilotaje que a ellos les dura el 2026, pero que se trastoca con la posibilidad de estar en modalidad piloto de híbrida con lo que era la pandemia. Por lo tanto, muchos de estos 40 servicios, y ahí le damos un tirón de oreja a varios, todavía a la fecha no han podido entrar al pilotaje, que significa que desde este piloto van a salir la ley que va a regular en forma definitiva estos servicios. Y en estos 40 servicios públicos tenemos ya una gran mayoría, 32 a esta altura, que ya tiene regulados sus pilotos, y tenemos algunas experiencias entonces que hemos ido recogiendo, pero que no han sido tampoco del todo satisfactorias. Son experiencias que nosotros hemos ido tratando de mejorar también. Y ahí la labor de y los dirigentes sindicales es vital, es vital. Bueno, en este marco normativo, ¿cierto? Los pilotos tienen propósitos, ¿cierto? Principalmente un objetivo de modernización del Estado, para ver que efectivamente esto se pueda implementar en la administración pública. Es una regulación aún temporal, porque tiene un plazo de inicio y un plazo de término proyectado hasta el 2026. Todo lo que se aprenda de los pilotos va a servir para hacer la ley del teletrabajo, que es lo que en este minuto estamos ya iniciando las evaluaciones, y por eso la importancia de que todos los 40 pilotos hubieran entrado ya en régimen a la experiencia del piloto. Nos quedan 8 que todavía están ahí retrasados, y porque de eso van a salir entonces los reportes para el proyecto de ley. Nosotros ahí hemos igual metido la cuña de que no solamente de estos 40 se nutra la ley, sino que también de la experiencia, ya lo vamos a ver, de los otros servicios públicos, que estamos en el 66, que fue también transitorio por un año y que lo hemos ido alargando y alargando hasta que haya esta ley. Bueno, y también en esta etapa están los pilotos, evaluación y reporte, ¿cierto?, de estos servicios. Hoy día ya podemos decir que está licitado de alguna manera la evaluación, tal más o menos en la lógica de los PMG, para que informen entonces este impacto y las mejoras o la propuesta de proyecto de ley que debiera dejar este gobierno antes del término de su periodo, ¿ya? Bueno, en este contexto se han extendido y se han hecho modificaciones de acuerdo a las revisiones y a las propuestas que nosotros hemos incorporado, y una de las grandes novedades ha sido la incorporación del artículo 102, que fue un producto de un debate. Nos tocó ir a defender efectivamente que, habiendo una ley para el sector privado que entró en vigencia ya de manera permanente, que incorporó y que fue en el marco de la conciliación vía laboral familiar, y que puso como sujeto de protección a los niños, niñas hasta 14 años, ya a las personas con dependencia severa y a sus cuidadores en particular, eso de qué manera se incorporaba en estos tránsitos que nosotros estábamos haciendo de modernización del Estado. Ahí hay que decirlo, fue una pelea. Si ustedes lo recuerdan, estuvimos en algún minuto sin la norma del año 2024, porque quedamos abajo de esa legislación, porque no se ponían de acuerdo el gobierno con los parlamentarios, y por supuesto nosotros que insistíamos con nuestras recomendaciones y nuestras indicaciones que habíamos hecho, pero que no nos fueron consideradas, y por lo tanto después se resolvió aceptar la propuesta que hizo finalmente la DIPRES, sin consenso y hay que decirlo, sin consenso de nosotros, que somos los funcionarios públicos, que principalmente estamos afectados por esta normativa, pero que eso era mejor que nada. Así que, bueno, y ahí tenemos una disputa, porque se empieza a trasladar el cariz
de esto, que parte como modernización del Estado, acuérdense el piloto de INAPI, estos 40 servicios que están bajo ese pilotaje de modernización del Estado, de la función pública, de optimizar, de modernizar, con respecto a cómo lo compatibilizamos con la crisis de los cuidados que se develó con la pandemia y que el Estado también se tiene que hacer cargo con alguna política pública que hoy día todavía no está resuelta, solamente está en trámite, que es la normativa que rige para hacerse cargo de cómo el Estado apoya a los cuidadores y cuidadoras, ¿ya? Y por lo tanto, a través de esta ley, nos meten de alguna manera en conflicto porque terminamos, y ahí van a ser una de las dificultades que uno puede ver, terminamos compitiendo, entre comillas, entre los que están por modernización con los que están con situaciones de conciliación vía laboral familiar y, como decía aquí el compañero, también con algunas situaciones especiales, particulares de salud, que le hacen posible entonces que esta modalidad sea viable para poder conciliar también la vida laboral, porque de lo contrario, si no tenemos esta alternativa, también para el caso de los cuidadores y cuidadoras, entonces significa salir de la situación formal del trabajo y pasar a la informalidad, donde las personas están porque no pueden conciliar sus roles familiares, personales, con el rol del trabajo, que es en el fondo de donde uno gana el sustento para la vida, ¿ya? Bueno, y entonces, en resumen, en esta parte podríamos decir entonces que de estos 40 servicios saldrá la ley, pero nosotros igual estamos metiendo ahí en la disputa de que los otros servicios también tienen que estar, porque aquí hay que decirlo, las características de los 40 servicios principales, salvo yo diría uno, pero que todavía no logra entrar en propiedad, que es registro civil, todos los demás son servicios más bien de carácter administrativo, sin atención de usuario, porque están, acuérdense que parte con una normativa de exclusión de atención de usuario y salidas a terreno, y nosotros vamos peleando que esas son también instancias que uno tiene que ha aprobado en la pandemia, que se pueden también hacer de una modalidad distinta, mixta, o sea, presencial, pero también en modalidad telemática, y que por lo tanto uno puede tener una modalidad híbrida, ¿ya? Y eso lo hemos estado haciendo nosotros y nosotras los que creemos que esta instancia se tiene que seguir instalando y reforzando. Por cierto, del otro lado, el gobierno nos dice todo lo contrario, pues para ellos esto era un tránsito de la pandemia a la vuelta a la presencialidad, y por eso para ellos es ir retrocediendo en porcentajes de 40 a 20 más 15, que era la prórroga con aumento, y ahora 20. Entonces para ellos es una posición absolutamente distinta de la que nosotros tenemos como representantes de las y los trabajadores. Con eso quiero transmitir que no ha sido fácil. Solo quiero transmitir que no ha sido fácil, que cuando nos salen a cuestionar, efectivamente no tenemos lo mejor todavía, pero estamos en la pelea de que esto haya sido eliminado, como lo fue en las otras áreas del Estado que definitivamente no se siguieron o no se perpetuaron después de la pandemia, ¿ya? Acá viene harta teoría, entre comillas, y defensa de derechos laborales que nosotros hacemos como funcionarios públicos. O sea, nosotros creemos que esta nueva modalidad de trabajo efectivamente esta nueva modalidad no puede en ningún caso perder lo que nosotros ya tenemos. ¿Y qué tenemos? Una jornada laboral, o sea, un respeto a una jornada laboral concreta, con tiempos de colación, con tiempos de ingreso, con tiempos de salida, y que por lo tanto no puede ser así como eterna, y tenemos que reforzar derecho a la desconexión. ¿Por qué para nosotros es tan importante esto? Porque además estamos pensando que se tiene que reducir la jornada. Si no tuviéramos control de la jornada, esta jornada al final, lo que vimos en la pandemia, que las personas se adaptaban así a trabajar en la madrugada porque no les conciliaban los tiempos, pero entonces perdemos algo por lo que el mundo laboral ha peleado y dio la vida. Acuérdense, ya viene el 1 de mayo, la primera batalla de los trabajadores fue la jornada laboral. Por lo tanto, nosotros no podemos perder que haya una jornada de inicio, una jornada de término, y tengamos tiempo de colación y tiempo de desconexión, que es un derecho nuevo frente a esta nueva modalidad de trabajo. Bueno, consideramos
imprescindible, ¿cierto?, que para la negociación de la NES gobierno se defina cuáles son las funciones públicas teletrabajables, porque esto es una disputa aún en pelea. Nosotros creemos que los de la pandemia fue la experiencia más cercana a saber cuáles son las funciones que tenemos en cada uno de los servicios públicos del sector ANEP, ¿cierto?, que pueden entrar a teletrabajo y cuáles definitivamente no. Y en esas cuales definitivamente no, además creemos que se podría aperturar, ¿cierto?, a una modalidad a lo mejor no tan extrema como el 4-1, sino que podría ser 1-4 para esa situación, incluso que son más complicadas, si es que hay algunas condiciones que efectivamente creemos que se deben resguardar en el trabajador y darle la protección, por cierto, que el empleador tiene que dar para que el trabajador pueda cumplir con sus funciones. Bueno, también creemos que esta modalidad es parte de la modernización del Estado, que busca efectivamente mejorar la política pública. Creemos que la ciudadanía puede también sentir que ir a un servicio público físicamente y perder a lo mejor un día de trabajo perfectamente es mejor calidad para él también o ella si lo hace de una manera remota y cosa que no tenga que ni trasladarse ni perder el tiempo en este tiempo de espera que tenemos los servicios públicos para atender a estas personas. Tenemos hartos servicios que han entrado en esta modalidad, por ejemplo, tesorería, servicio de impuesto interno, que ya casi muchos de sus trámites son digitalizados y son por plataformas virtuales, que no queremos que se reemplace al ser humano, pero que sí efectivamente también le permita a este ciudadano mejorar su experiencia con el Estado y no tener que hacer esas largas filas que hay en la presencialidad. Por lo tanto, significa que el Estado dé las condiciones también de infraestructura y de logística y de tecnología, porque si no vamos a generar una brecha entre los servicios que efectivamente pueden optar para esta modernización de estos que no avanzan y que van quedando rezagados, cosa que no creemos que debe ocurrir así. Pero también creemos que hay un valor importantísimo desde la mirada del trabajador, porque al trabajador sí le significa mejorar su calidad de vida, sí lo ha valorado como algo que permite conciliar mejor su vida laboral familiar, pero tenemos que resguardar también que este trabajador no se vaya a su entorno personal, individual, y pierda sus redes y sus vínculos en el trabajo. Eso creemos que hay que reforzarlo y por eso nosotros abogamos con un sistema un poquito más mixto que permita no perder el contacto físico con sus compañeros y ni la oportunidad de mejoras en su mundo laboral, porque si no aquí queda con un techo también. Bueno, también creemos que debiera adecuarse los servicios respecto bueno, las facultades que le dan al jefe por un lado no nos benefician, pero por otro lado también nos asfixian. Tenemos muchos jefes que se pasan al otro extremo, que no están de acuerdo con el teletrabajo y por lo tanto ellos, en vez de garantizar que este debate se haga con la participación de las asociaciones, al contrario, esconden la pelota, hacen resolución a espaldas de las asociaciones y que por lo tanto restringen lo que ya está normado incluso en la ley y lo restringe como nos pasó a nosotros recientemente, que es también parte de un paro que tenemos en las corporaciones de asistencia judicial, donde diciendo la ley 20%, nuestro empleador nos puso 15% y nos puso además limitaciones por unidades, cosa que tampoco rechazamos y ya por lo menos logramos votar esa restricción. Pero hay otros empleadores que ha costado más, incluso que no han citado a sus asociaciones para tratar estos temas y nosotros hemos ganado por la ley de asociaciones, pero también en esto que sea una instancia con participación de la asociación y de ahí nosotros ganamos y tiramos para adelante en la pelota y corremos el cerco, por cierto, ¿ya? Bueno, también queremos que esta consagración que instalada en la ley que sea vinculante, porque hasta aquí la DIPRES dice que manden el verificador, pero ese verificador puede ser perfectamente un correo, un acta, una foto, y nosotros creemos que esto tiene que ser un poquito más allá de lo que nosotros concebimos como participación y cómo concebimos que nosotros podemos mover esta barrera de la oposición al teletrabajo. Bueno, también es importante que no solamente se involucre la DIPRES, creemos que debiera estar el servicio civil, porque eso norma una nueva forma de relacionarse
con el empleador, como las personas, y el Ministerio del Trabajo, porque la modificación del Código del Trabajo, de la norma de conciliación vida laboral familiar, sale desde el Ministerio del Trabajo. Y resulta que a nosotros acá no ha habido esa conversación, esta triada, y ellos han estado como ajenos y solamente se han vinculado desde el Congreso con los parlamentarios para hacer el 102. ¿Y nosotros qué refrendamos del 102? Refrendamos que no salió textual como lo tiene la gente del sector privado, y por lo tanto nosotros ahí hay un desafío que lo va a tocar Paulette después respecto a cómo ganamos más derechos, porque allá es un derecho y aquí es un beneficio. Así que eso para dejarlo ahí, que lo tomen como apunte, porque es necesario que lo desarrollemos, cómo lo podemos ir defendiendo. Y bueno, también reivindicamos la necesidad de desarrollar capacitaciones. Por acá nosotros creemos que puede haber una brecha generacional, digital, de las personas que están en mejor condición de estar en una modalidad de trabajo híbrida, como la que nosotros proponemos, de aquellos funcionarios y trabajadores que no tienen las condiciones de acceder a ello por falta de condiciones, pero también de la jefatura, porque ahora tienen que lidiar con equipos que van a estar entre lo presencial y lo virtual. Y en nuestra jefatura, si tienen conflicto con lo presencial, imagínense con lo virtual, ¿ya? Bueno, aquí voy a hacer el breve repaso, porque nosotros hemos puesto así como banderas de lucha, que mientras no haya esta regulación definitiva, necesitamos que se vaya prorrogando las modalidades transitorias que tenemos. Necesitamos que se estandarice por lo menos, porque aquí podrán haber hartos dirigentes sindicales y saben que ha sido un parto sacar reglamentos. O sea, se los devuelven, el empleador tampoco quiere, la DIPRES por otro lado hace restricciones, hace revisiones, después no se ponen de acuerdo. Entonces, aquí no está la DIPRES modernizada tampoco, ni siquiera con una plataforma digital que permita usar un mismo procedimiento y que nos alivie la vida a muchos y muchas. También proponemos que hemos propuesto, ¿cierto?, que se haga una unificación de los artículos para todo el sector ANEP, porque estamos dispersos, gobiernos regionales quedaron en otro artículo, ¿cierto? Y nosotros queríamos que, y el 102 a ellos no se le aplica. Entonces, eso es una incoherencia que nosotros creemos que cómo el gobierno hace leyes que nos dejan sectores afuera o que se quede con interpretaciones distintas, sobre todo, por ejemplo, los servicios autónomos, que al final terminan siendo tan autónomos que no les aplica ninguna de estas normas y lo pueden hacer a su manera, pero no tienen mínimos, y eso también, porque el empleador es muy especial. Si no hay una norma que diga mínimo, tampoco lo respeta ellos, o pudiendo usar incluso máximos. Pero bueno, el empleador es así. Proponemos, ¿cierto?, que se mejore lo que tenemos y que vayamos ganando y que no vayamos retrocediendo. Hoy día estamos resistiendo lo que tenemos para no retroceder y que se entienda, ¿cierto?, como un derecho a una modalidad de trabajo, principalmente, ¿cierto?, en algunas circunstancias especiales. Pero ese derecho que no sea a competencia de que si hay cupos o no hay cupos. Y ahí hay un desafío que después se puede ir desarrollando con perspectiva de género. ¿Ya? Bueno, yo me quedaría hasta ahí para la discusión, para dejarle tiempo a mi compañera Paulette, porque hay hartas cosas que son desafíos que están puestos acá, y solamente quería a lo mejor avanzar a la última laminita, que después de todas las peleas de todos estos años, ¿en qué estamos, cierto? El artículo 66 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025. Tenemos un tope en este minuto de 20, sin cupos adicionales, como lo teníamos el año pasado. Se ratifica el 2.3, que ha sido una pelea que nosotros hemos dicho que ojalá se flexibilice de acuerdo a los servicios públicos y a las situaciones particulares también de las y los trabajadores. Creemos que hay exclusiones que hoy día se están revisando y están dando un día a pura presión, ¿cierto? Pero que creemos que esas exclusiones no tienen ningún sentido hoy día. Atención de público, salida de terreno, las jefaturas no directivas, porque aquí excluyen a toda la jefatura. Sistema de registro remoto, creemos que efectivamente hay que modernizar los actuales sistemas, por lo tanto, tiene que haber un sistema de control remoto para garantizar jornada laboral, cosa de que la persona tenga una hora de inicio, insisto, hora de término, hora de colación, garantizado, porque eso es la más
básica pelea del mundo sindical que ha dado. O sea, 1 de mayo, jornada laboral de 8 horas, eso era, y hoy día queremos jornada laboral de menos. Sin fraccionamiento de la jornada laboral, eso quedó, nosotros no fue lo que pedimos, muchos trabajadores le acomodaba tener mediodía y no día completo, pero lamentablemente para la DIPRES no le encontró sentido a eso, y la participación de las asociaciones de la mesa de trabajo. El artículo 67, el sistema también de registro de control de jornadas laborales, también se estableció ese sistema, sin fraccionamiento, con las exclusiones, y ahí entran en piloto los que, porque ya están excluidos, hay algunas experiencias que son más allá de la norma, pero no vamos a entrar en ese debate, pero que hoy día se garantiza un solo día en el caso de la salida de terreno, y tenemos que resolver la interpretación respecto a la atención de público, porque nosotros creemos que eso es una función mixta. La apertura de un día ya está, el término de la transitoriedad, y esto ha generado bastantes problemas para aquellos servicios que no están con el piloto funcionando. Estos 8 servicios, desde el 1 de enero del 2025, se les terminó la posibilidad de estar con el artículo 66, por lo tanto, mientras no tengan sus reglamentos autorizados del artículo 67, deberían estar físicamente en su puesto de trabajo, cosa que tampoco vamos a detallar aquí porque ahí se nos cae la Contraloría. Y bueno, la participación de las asociaciones en la mesa de trabajo híbrido, creemos que eso es una instancia vital para que nosotros representemos y logremos lo más que se pueda. Eso por mi parte, así que dejo a la compañera Polet. ¿Tiene comando ahí? Sí, a ver, espérame, pero como estás compartiendo tú, sí, ahí sí, bien. Ahí voy entonces. Bueno, gracias por toda la información, súper claro todo lo que la Victoria nos cuenta. Y les quiero contar un poco ahora sobre las brechas. Las brechas que vamos a hablar tienen mucho que ver con lo que hemos ido recogiendo a través de nuestra experiencia, pero también partiendo de un punto de comparación con lo que existe hoy día en el sector privado. Como ya sabemos, el sector privado ya tiene una ley que está vigente desde el año 2020. Y tiene diferencias significativas que toman el nivel normativo, el nivel tecnológico, podríamos hablar aquí también de presupuesto, cultural, muy importante el tema cultural, y de gestión. Voy a avanzar. En el sector privado, como les decía, existe esta ley desde abril, donde se incorpora también información al Código del Trabajo. Ya sabemos que el sector privado está muy avanzado en lo que es el teletrabajo. No sé si ustedes saben, se los quiero contar porque en conversaciones que he tenido con algunas personas, no todos entienden un poco que hay una diferencia entre el trabajo a distancia y el teletrabajo. Para que homologuemos un poco los términos, cuando trabajamos a distancia es la prestación de los servicios fuera del lugar de trabajo, pero cuando incorporamos el concepto de teletrabajo ya empezamos a hablar de la utilización de tecnología. Y ahí empieza otra vez a marcarse esta brecha enorme que existe en la infraestructura, en los recursos, en el uso de la tecnología también. Además, cuando en el sector privado está esto regulado, no importa. Cuando hablamos en el sector privado, acá hay un financiamiento que hoy día quienes tenemos o tengan teletrabajo no existe por parte del empleador. Sin embargo, en el privado sí existe. Ahí pagan subsidios en cuanto al uso de Internet o de las herramientas, los computadores, etc. Eso hoy día no existe para el sector público. Voy a avanzar. ¿Cuáles son los desafíos? Hoy día sabemos que el desafío grande es que exista una ley que sea permanente, que sabemos que nuestro marco legal hoy día es débil y transitorio, que lo que se ha venido haciendo ha tenido que ser por parte en lo que hemos podido ir recogiendo de las negociaciones del sector público. Entonces tenemos la necesidad de tener claridad sobre una ley que sea permanente para el teletrabajo. También hay un tema muy importante en la cultura organizacional que sigue basándose en la presencialidad. Esto refuerza estereotipos de género, refuerza también la falta de autonomía o la falta de confianza. El otro día estábamos acá en la institución en la que yo trabajo hablando con una jefatura y nos decía, está súper comprobado o se sabe de que la productividad baja con el teletrabajo. Sin embargo, yo reviso los informes que se envían a la misma DIPRES y no dice eso, es incongruente con lo que dicen las mismas personas que trabajan o las mismas personas que evalúan, donde aproximadamente un 76% de las jefaturas que se evaluaron acá, al menos dijeron que las personas cumplían en un 100%, y aproximadamente un 28% dijeron que cumplían entre un 88 y un 89%. Entonces también hay un tema cultural que tiene que ver con nuestros sesgos, con nuestras prácticas organizacionales y cómo se consolida la cultura en cada lugar.
Hay una brecha también respecto a la infraestructura que es desigual por servicio. Aquí el Estado también, como hablaba Victoria, también hay un rol en el acceso a estos equipos, a la conectividad. En cuanto al género y los cuidados, está súper poco integrado. Ya hay una barrera enorme, que también me quiero detener un segundo acá, en lo que nosotros conocemos o se habla en género sobre el techo de cristal, que es una barrera que surge a partir de estas que son estos sesgos, las prácticas, para que las mujeres en general asciendan en su trabajo. Esto tiene que ver con el impedimento para avanzar en cargos de liderazgo o poder. Hoy día, las personas que son jefaturas no pueden acceder al teletrabajo. Quienes son subrogantes, por ejemplo, no son jefaturas, sin embargo, toman un rol en el teletrabajo, o sea, tienen teletrabajo y toman un rol en la institución, cuando su jefatura se va, deberían dejar de tener teletrabajo. Esto lo único que hace es aumentar estas brechas de género, donde las mujeres o las personas que son encargadas de cuidar, que mayoritariamente sabemos son las mujeres, tienen esta dificultad para acceder a estos cargos, restringen en el fondo el desarrollo profesional. No se habla tampoco, por ejemplo, de la corresponsabilidad. Entonces, cuando enfrentamos estos desafíos de tomar la realidad del cuidado de las personas mayores, de las personas que tienen algún tipo de enfermedad, no hay políticas que consideren la corresponsabilidad entre el empleador y la persona que trabaja. Entonces, podemos decir con claridad de que la labor de género y cuidado está poco integrado hoy día, es algo que sigue siendo invisibilizado y además sigue siendo una limitante para acceder a estos cargos. Genera desmotivación, genera falta de reconocimiento también y perpetúa estos estereotipos de género, donde además pensamos que un buen jefe, un buen líder es quien está siempre presente y se deja de ver esta forma en la que podríamos igual trabajar con otras formas. Aquí nuevamente aparece el tema de la cultura y la capacitación y el liderazgo en estos temas, para poder controlar y medir el impacto. Otro tema es la evaluación, que sigue siendo basada en la presencia, como les comentaba. También tiene que ver esto en las barreras culturales y tecnológicas y económicas también. Seguimos evaluando por desempeño, o sea, por horario y presencia y no por objetivos y desempeño. Denme un segundo que no me aparece la opción de avanzar. Si puedes avanzar a la siguiente, Vicky, no sé si tú puedes por acá, yo al menos acá no puedo. ¿Victoria? ¿Me escucha? Es que no puedo avanzar, ahí sí. Ahí sí. Bueno, y para las asociaciones de funcionarios también queríamos plantear algunos desafíos. Es seguir participando en este diagnóstico y la visibilización. Por ejemplo, como les comentaba, esto que existe hoy día en que las personas bajan la productividad, no, tenemos informes que dicen lo contrario. También quizás es nuestro rol rebatirles y decirles que en la práctica no es así, y además levantar todo lo que son las brechas en cuanto a la tecnología, en cuanto al tramo etario o al conocimiento tecnológico que pueden tener las personas. La sobrecarga laboral, la extensión de la jornada laboral, la desconexión y estas desigualdades de género. Si pudiéramos hablar de género, podríamos entrar mucho más allá a entender las condiciones, el espacio en el que se trabaja o incluso la violencia doméstica, que sabemos que el convenio 190 lo tiene, lo incluye, pero hoy día todavía no se toca a fondo ese tema. También es una realidad del trabajo en casa que también deberíamos discutir o analizar de cierta forma. Las asociaciones tienen que seguir participando en los protocolos, teniendo claro los lineamientos, las peleas específicas. Nosotros acá en esta institución también tuvimos un rol importante en cuanto al porcentaje. Acá también era un 20%, pero se partió con un 8%. Entonces nosotros insistimos para que se subiera a un 10% y ahora recién se está abriendo a un 20%, pero también con dificultades. Acá también se intentó poner este límite en cuanto a las áreas. Por ejemplo, solo un porcentaje de cada división podía tener teletrabajo. Nosotros levantamos la voz en este caso, dijimos que no era justo y se eliminó. Por eso es importante también que las asociaciones estén muy presentes en estas discusiones. Bueno, y estos lineamientos, la participación en estos protocolos para redactar estos lineamientos en cuanto a los requisitos, en cuanto a la jornada, nosotros hemos tenido que ver hasta las ponderaciones de si, ¿qué pesa más? ¿Pesa más que esta persona haya hecho una capacitación, o vamos a ver su función, o vamos a ver su evaluación, o vamos a ver los cursos, etcétera? Es importante entrar al detalle de cómo se están elaborando estos protocolos que en el fondo rigen lo que cada servicio hace.
eso también es una realidad. Así como pasaba con el acoso laboral y sexual en algún momento, ¿se acuerdan? Habían normativas del servicio civil, etcétera, pero cada servicio hacía su protocolo en sus tiempos, porque no hay un lineamiento transversal en el Estado. Hoy día también necesitamos esto para entrar en ese detalle. Las asociaciones también juegan un rol importante en cuanto a la defensa de los trabajadores para asesorarlos en los problemas que ocurren. A nosotros, la gente llega muy directo a nosotros a veces cuando tienen un tema importante que les estalla y es como, necesito teletrabajo para poder realizar mi trabajo, porque puedo realizar mi trabajo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, en cuanto al acompañamiento y la orientación, también es importante que nosotros, quienes somos dirigentes sindicales, sepamos lo que estamos trabajando, pero también las personas conozcan que nosotros también podemos aportar en ese rol y que se empoderen también a estar juntos, estemos juntos en esto. Y aquí es lo mismo de la intervención de estos casos críticos, ¿no? Nosotros relevamos este tema, es importante también que las personas se acerquen a nosotros para hacerlo, a veces van directo, pero con nosotros también podemos acompañarlos, entender el contexto y orientar y relevar y hacer seguimiento a estos temas. Bueno, entonces, para resumir y cerrar esto, es importante que estemos todos y todas claros que tenemos que impulsar una ley para el sector público, que considere todos estos temas que hemos venido conversando, también la historia, también estas evaluaciones que se han hecho, también influir sobre estas opiniones, sesgos, prácticas o sobre la misma cultura organizacional. Este es un trabajo para todos. Nosotros acá también lo hemos visto. El desafío para trabajar, para rendir, para medir, para mostrar tu trabajo y que sea buen evaluado es bilateral. Todos aquí tenemos un rol, las jefaturas y quienes trabajamos. Entonces es importante que estemos unidos en esta mirada, que podamos ir intercambiando visiones, que podamos ir reconociendo nuestros aprendizajes y las oportunidades de mejora que acá hay hartas, tenemos harto donde mejorar para impulsar esta ley hacia el sector público. Muchas Ahí gracias, estamos terminando, gracias. compañera Polet Bascuñán, dirigente de AMTUF, de FONASA, Victoria Escalante, presidenta de ANFUC, de la asistencia judicial, que están en paro todo esto.